Seguir hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo están cambiando las reglas del juego? A mí me gustaría invitar, ya está aquí, a David Sancha de Shalok. Bienvenido. Gracias. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias a la SIP por la invitación a participar en este SIP Connect un año más. Muy ilusionados y muy honrados de participar. Y sobre todo gracias a Horacio Ruiz, porque tuvo un detalle fantástico y es cambiar el título de la ponencia. Yo cuando le envié toda la información y recibí la agenda, vi que el título era diferente. Y estaba escribiendo el mail para avisarle de que el título era incorrecto y lo leí y dije, es mejor su título, es bastante mejor. Y traté de googlear a ver si era copiado de otra ponencia, vi que no sé de dónde lo sacó, pero el título es muy bueno. Y yo soy periodista, a veces engaño y hay quien me dice que soy ingeniero, pero soy periodista, y los periodistas de la sala me entenderán que a veces tenemos la historia, elaboramos la historia y al final llegamos a un título. Pero también están esas otras historias que tenemos el título en la cabeza y la escribimos para justificar el título. Los periodistas me entenderán. Este es uno de esos casos. Hemos tenido el título y hemos hecho la ponencia para ver si el título engancha, ¿no? Innovación y disrupción, cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas de juego y vaya si las está cambiando. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues es la primera pregunta que nos hemos hecho. ¿De qué vamos a hablar con este título? Y he seleccionado 4 temas de los cuales tenemos que hablar hoy. El primero va a ser ¿por qué hay que maquillarse? El segundo va a ser piscinas, piletas y albercas, depende si ustedes son de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de México o del resto de Latinoamérica. El tercer punto, estoy muy preocupado por esto, es la productividad de Ismael Nafría. Tenemos que hablar de la productividad de Ismael Nafría, a ver si lo logramos, y estoy muy preocupado, lo sabe. Y el último punto va a ser el tenis de Andrea Agassi. Y esta es una solicitud que mucha gente me ha dicho, David, por favor, habla de Andrea Agassi. Y he dicho, bueno, pues hablaremos de Andrea Agassi, lo vamos a intentar, aunque en algún punto pueda ser repetitivo. Así que vamos a hablar de estas 4 cosas. Si logramos hablar de estas 4 cosas en la próxima media hora, 30 minutos, habremos hablado algo de inteligencia artificial. A ver si lo logramos y repasamos todos los puntos. Ustedes, si no me corrigen, memoricen, porque a veces me puedo ir un poco del hilo, ¿no? Antes de hablar de estos 4 temas, tengo que hablar de otro muy importante también, y es ¿qué somos? Somos Iberus, y Miguel Ángel Oliver, ayer, el presidente de EFE, me ha puesto muy fácil presentar quiénes somos, porque si recuerdan habló de un caso que es el Grupo Eneo, Grupo de Comunicación de España, editor de Heraldo de Aragón, importante, que dijo que tenía más ingenieros que periodistas, que tenía una actividad tecnológica muy importante. Nosotros somos los técnicos de Grupo Eneo, somos Iberus, una sociedad que nos gusta llamarnos ecosistema para el desarrollo tecnológico porque hacemos muchas actividades, ¿no? Acá en esta imagen verán el edificio, nuestros headquarters en la ciudad de Zaragoza. En la compañía hay más de 3.000 personas repartidas en Argentina, en Miami, en México, en Colombia, obviamente también en España. Más de 180 millones de ingresos en el ejercicio del año pasado, no está nada mal, 25% de crecimiento sostenido, últimos 3 ejercicios y 42 áreas de especialización. Luego hablaré algo de esto de la especialización. Pero es verdad que ahora estamos en un punto de expansión internacional, delegaciones en 11 delegaciones, proyectos en 32 países y aperturas de oficinas y hubs de desarrollo en Buenos Aires, con un acuerdo con Grupo Clarín, quizá lo habían escuchado hablar, Iberus Argentina, también en Bogotá, en Ciudad de México, por supuesto, en Quito, en Managua y en Miami. Además, estar en Europa, obviamente, que es nuestro mercado, en Bucarest, en Londres, en Milán, en Múnich y varias sedes en España, ¿no? Dentro de esas 42 áreas de especialización que hablaba, nosotros representamos una de esas áreas, que es la de Shalok, y somos un sistema de gestión de contenidos líder en los medios de habla hispana. También tenemos cifras, en total son más de 60 instalaciones en 12 países,
3.500 usuarios activos, redactores, periodistas, que cada día utilizan la plataforma en algún lugar del mundo, más de 540 millones de navegadores únicos que atendemos con nuestra solución de tecnología y más de 8.000 millones de páginas vistas también cada mes. Un volumen interesante, y ahí ven un poco algunos logotipos, pues La Vanguardia de España junto a 20 Minutos, Mundo o Marca, El Tiempo, Casa Editorial en Colombia, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, dos principales medios de comunicación en Italia. Tenemos Expreso y Primicias en Ecuador, Multimedios en México, y ese logo de Huffington Post es la edición española del Huffington Post, listín diario líder en República Dominicana. Así que bueno, espero que sepan quiénes somos. Vamos a empezar a hablar de los 4 temas, no lo olviden, importante el maquillarse, piscinas, Ismael Lafría y Andrea Gassi. Como el título es Disrupción e Innovación, hemos seleccionado algunas disrupciones para un poco guiar la presentación. Y la primera disrupción sobre la cual me gustaría poner el foco es la disrupción del consumo. Las 6 disrupciones empiezan con la letra C. Esta, por lo tanto, es consumo. Y tiene que ver cómo las interfaces, cómo la manera en la cual interactuamos con el contenido, condiciona la manera de interpretarlo. Y para ilustrar esto les traigo un vídeo de algo que espero que puedan identificar y seguro, espero que les suene muy similar. Son estas 3 interfaces. Making money on TikTok. Eita, you're lazy or you don't want to? Buen lunes, En català, com estem? clar que tenim un amic que es diu Josep. Josep. Y es que todos ustedes tienen este secreto para tener muchos responsables. Tienes una empresa en la que le inviertes la mayor parte de tu tiempo. En una moda destino, ¿quién paga? Supongo que les resultará familiar de qué manera TikTok, los Reels de Instagram, también Facebook estructura su contenido, ¿verdad? Qué fácil es hacer swipe con el dedo hacia arriba y acumular una cantidad de contenido en nuestro feed, ¿no? Cómo ese gesto se ha incorporado dentro de nuestra actividad y nos da una sensación como de infinitud. De hecho, se llama scroll infinito, porque es una técnica que hace que el usuario esté más tiempo conectado con ese contenido. Lo es tanto que el Parlamento Europeo está a favor de prohibir esta técnica. Lo considera una cocaína conductual y cree que es una técnica adictiva. Entonces, ¿de qué manera esa interfaz con el que estamos tan acostumbrados condiciona cómo nosotros nos relacionamos con el contenido? Tenemos esa sensación de que algo no se agota y estamos muy acostumbrados a tener esta actividad de darle al swipe para acumular más y más contenido. No es la práctica de los medios, luego explicaremos por qué. La segunda disrupción tiene que ver con el concepto de comunidad. Lo explicó también bastante bien Maca en su primera intervención, la de ayer, hablaba de los medios de nueva creación y por qué algunas tribus y algunos nichos se convierten en tendencia muchas veces sin saber por qué. Y para ilustrar esto tengo otro ejemplo interesante, este es de España, vean. 3, 2, 1, La gente nos envía vídeos tirando piedras, es un poco eso. A ver, la cosa empezó en Baquio, en la ría, cuando pusiste 2 tirar una piedra y dijeron, pues oye, pues una cuenta para los del pueblo. Y pues así ha sido, una cuenta para los del pueblo hasta que de repente en verano algo pasó y empezó a subir, empezó a funcionar. Se empezaron a viralizar algunos vídeos y a raíz de eso pues han empezado a subir cada vez más y empezaron a pillar millones algunos con 15 millones de repente. De principios de Navidades ahora hemos triplicado los seguidores. Empezamos en 1000 a principio de verano y ahora casi 1 millón, no tiene sentido, pero... No nos lo terminamos de creer mucho, la verdad, o sea, algunos seguimos pensando que sigue siendo la cuenta de coña que sí que era. Joder, mi ama. Creo que lo han entendido. En el norte de España, unos chicos del pueblo se graban tirando piedras a un río. Esto se viraliza, más de 1 millón de followers. Espero que todos agarremos ahora una piedra, vayamos a la piscina, pileta o alberca, acá, y tiremos una piedra, lo grabemos en vídeo y lo subamos a Piedras Tirar. Es una grandísima actividad para darle promoción al sistema, ¿no? La realidad es que en esta circunstancia, si comparamos el volumen que ha alcanzado este tipo de actividad y lo comparamos con medios de comunicación, vean como medios de comunicación muy de representación en esa misma zona del norte de España, EITV es la televisión pública y el Diario Vasco es el principal medio, están muy lejos de llegar a este volumen que la comunidad ha alcanzado. Pero si nos comparamos con los principales medios de España, tampoco están tan lejos. Es decir, el concepto de comunidad en redes sociales llega a un punto en el que acumula un volumen que disputa la atención a los medios de comunicación. Y esa es una disrupción. Es una dificultad que los medios afrontan
en este esquema de trabajo con medios. Si este ejemplo es relevante, fíjense qué pasa cuando buscamos un ejemplo, no en idioma español, como decía Daniel, a veces hay más cosas en idioma inglés, sino un ejemplo similar, pero en inglés. Fíjense. I don't know about you, but I wouldn't fancy swimming in that pool right now. Today's a bit of a different one. Normally you see me. So it's time to get this pool up and running and ready for summer again. It's not looking great. It hasn't been looked after during the winter. An exciting day at work as me and Izzy Rogers are setting up a pool party for Sol de Janeiro at Blue Marlin in London. Well, I'm doing most of the work anyway. Hey, pool guy, don't forget your SPF! I know it don't look like it, but this pool was only shut down in... Es un chico que limpia piscinas, piletas y albercas. Les he dicho que hablaríamos de las piscinas, las piletas y las albercas. Acá tienen el ejemplo. Dirán, bueno, pero este chico en Londres hace esto y ¿cuánta gente le sigue? ¿No? Porque ¿qué atractivo tiene esto? Pues miren las cifras. 14,8 followers en TikTok. 15 millones de personas. Lo hemos comparado. La CNN, 4 millones, USA Today, 2 millones. Daily Mail, en su mismo mercado, ahí lo tienen, 9 millones de followers y casi puede llegar a The Pool Guy o BBC con 5 millones de followers. Y alguien dirá, bueno, David, está muy bien, pero TikTok no es una plataforma informativa. Tengo malas noticias. TikTok fue la principal fuente de información en América Latina por encima de la televisión. Estos días he hablado mucho del informe de Reuters. Esta es una información de Reuters, en el informe de Reuters. La gente utiliza TikTok para informarse en América Latina y la gente que tracciona en esa plataforma no son medios de comunicación. Son chicos que limpian piletas, piscinas o albercas. Con lo cual, una segunda disrupción que el concepto de comunidad añade. Y tercer ejemplo, se puede sumarizar en 4 letras, GRWM. ¿Alguien sabe qué significa? A una por acá, 2, bien, 3, fantástico, 4, fantástico, 5, 6. No está mal. 7, 8. Bueno, no está mal. Les voy a enseñar qué significa GRWM con un vídeo, por supuesto. Vamos a maquillarnos mientras os cuento un poquito sobre el maltrato que uno recibe en el aeropuerto de Madrid. Resulta que yo pasé por el aeropuerto de Madrid 2 veces. La primera vez cuando iba de Madrid a Canarias. Entramos por la seguridad, total, pongo mi maleta y tal para que entre todo y paso por la típica cosa esta de detector de metales. Yo paso y como tengo una pulsera Love de las gorditas, pues nada, pito. Entonces le digo a la señorita, mire, son las pulseras. Deberían verse sus caras viendo el vídeo, como tengo yo el privilegio de verles a ustedes, por el nivel de engagement que genera este formato. Y ahí lo ven. Get Ready With Me es el acrónimo de estas letras. Son personas, fundamentalmente chicas, pero pueden ser chicos también, que se maquillan y en el momento de maquillarse comparten una historia. ¿Qué sucede? Bueno, es una práctica, es una habitual. 400 millones de publicaciones. 400 millones de publicaciones. Está en medio entre la publicidad y la confesión, porque al final explican lo que son los productos. Y es interesante porque al final, ¿por qué tracciona este contenido? No se sabe. Uno es por sus caras, porque genera un vínculo y uno lo sigue con mucha atención, esa chica que le pasó en el aeropuerto, pero por otro es porque, luego les paso el link si quieren seguirlo, no, pero tengo que seguir. Pero lo importante es que también el algoritmo, y empezamos con temas de inteligencia artificial, interpreta que esto puede ser un contenido que tenga algún sesgo económico y por tanto lo promociona. Con lo cual, la comunidad, segunda disrupción, cómo afecta a que los medios estamos en una comunidad también de lectores y cómo tenemos que pelear por la atención de todos estos ejemplos, ¿no? Chicos que limpian piscinas, chicas que se maquillan o chicos que tiran piedras al río y compiten por la atención de nuestra misma audiencia en las mismas plataformas. Tercera disrupción. Luego vendrán las soluciones, vamos con los problemas todavía, ¿verdad? El tercero es el más importante para ustedes y para nosotros. Es la disrupción del contenido. ¿Qué sucede cuando el uso de la inteligencia artificial pasa de disrupción a peligro? Y nuevamente tengo un buen ejemplo, espero que sea bueno. Y este me lo proporcionó mi mujer. Es una foodie. Está todos los días con las recetas, buscando recetas y cocina muy bien, pero que me vea. Y me envió este link. Club Cocina, las contraindicaciones de las huevas de pescado son seguras para ti. Y ahí había un texto. Voy a ver si lo puedo aumentar un poco. Más o menos. Lo que dice este texto es que, de alguna manera, es un artículo científico en el que vamos a ver las contraindicaciones de las huevas de pescado, explica un poco cómo va a ser este contenido, me da una explicación y digo, bueno,
Yo preocupado traté de seguir ese texto a ver por qué de alguna manera mi señora me lo había enviado. Y lo que sucedió es esto que obviamente hice scroll, como corresponde, ¿no?, en este punto. Y acá hay unas ventajas. Y dice lo siguiente. Lo siento, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial no puedo generar opiniones ya que carezco de emociones y subjetividad. Además, no puedo generar una lista de ventajas sobre contraindicaciones. Por favor, proporciona más información o una solicitud específica. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Y entendí por qué mi señora me lo había enviado. Es un contenido hecho con inteligencia artificial. Mal hecho con inteligencia artificial. Pero es un buen ejemplo porque lo que nos preguntamos, ¿no? Llevamos 2 días hablando de inteligencia artificial. ¿Aporta valor? Bien usado, aporta valor. Mal usado, resta valor. Y ese es el riesgo que tenemos cuando lo usamos mal. Por eso es muy importante la disrupción del contenido, usar bien el uso de la inteligencia artificial para aportar valor en el contenido generado con ese tipo de tecnología. ¿Qué sucede? Ustedes en sus medios generarán 200 contenidos al día, 300 los que sean muy grandes. ¿Cuánto cuesta generar 1000 contenidos así? ¿O 2000? ¿O 3000? El contenido tiende al infinito, porque es muy barato generar nuevo contenido con estas circunstancias. Y en estas condiciones, ¿qué sucede? Cuando cada uno de sus medios genere 2000 contenidos al día, que Google llegará a un punto en el que no podrá indexar todo el contenido usado por inteligencia artificial. Y esto es una predicción, no es una realidad. Pero he hecho esta predicción basándome en algo. Y es otra plataforma que también ha limitado cómo indexa el contenido. Y es una plataforma que ustedes conocen. Y esto sí es un hecho. Amazon, que ha decidido que un autor puede publicar un máximo de 3 libros cada 24 horas. Porque había tanto contenido, había tanta basura, que tuvo que limitarlo, imagínense, a 3 cada día. Entonces, dentro del público tenemos a una persona que en 7 años ha publicado 2 excelentes libros, que es Ismael Lafría. Uno sobre Clarín, el otro sobre el New York Times. ¿Qué pasa? Yo con Ismael coincidimos en Panamá la última vez. Hace 99 días, ayer lo conté. ¿Cuántos libros has escrito en estos 99 días? Ninguno más. La inteligencia artificial de Ismael Lafría habría publicado 297 libros en estos 99 días. Entonces, estoy muy preocupado por su productividad, porque Amazon llegará un momento y dirá, bueno, Ismael, yo tengo un límite, estás muy lejos de ese límite. Por tanto, dije que hablaría de la productividad, él lo sabe, lo hablo con él con mucha frecuencia. Ismael, un abrazo. Pero es un punto también de cómo tenemos que velar por los límites que la propia tecnología va a poner cuando generamos este contenido de esta manera. Y esto me lleva a una reflexión de un periodista también muy querido y respetado en España, que es Iñaki Gabilondo, que dijo una vez que en una inundación lo primero que escasea es el agua potable. Y estamos cerca de ese punto. O sea, como responsables de medios, como editores, tenemos que identificar el agua potable. ¿Qué contenidos aportan valor? ¿Qué contenidos son realmente relevantes? Y destripar de alguna manera ese tipo de contenido, permítanme, basura, o como el de las huevas de pescado que veíamos, de contenido que aporta valor. Yo creo que ha habido excelentes ejemplos esta misma tarde con Maca y con Ismael, que hablaban, ¿no?, de cómo ellos curan sus contenidos, trabajan de esa manera y aportan valor en su hecho. Es algo diametralmente opuesto a ese tipo de contenido generado, digamos, con estas dinámicas, ¿no? Por lo tanto, llevamos 3 disrupciones y hay un punto en común que siempre me gusta destacar y llamo que esto es el Internet infinito, porque tanto en las interfaces, tanto en las temáticas de la comunidad como en la cantidad de contenido, nos vamos a un entorno en el cual todo parece que no tiene fin. Y precisamente los medios somos lo contrario. Somos especialistas en productos finitos. ¿Qué es una edición impresa? Tiene una portada, una contraportada y en el centro una cantidad de páginas. Tiene principio, tiene fin. ¿Qué es una newsletter? Lo veíamos antes. Cada semana, cada día, envía un contenido, tiene un principio y un final. Y hay una voluntad de aprovechar el tiempo del usuario, de optimizar el tiempo del usuario con esa experiencia. No es ver vídeos uno detrás del otro para que estés más tiempo retenido en mi tecnología. Es precisamente lo contrario. ¿Qué es un podcast? Tienes media hora y te voy a informar sobre algo. Ese es nuestro contrato con el usuario, es contrato con la audiencia. Y eso es a lo que tenemos que ser fieles de alguna manera con estas 3 disrupciones que estábamos viendo. Les dije antes que habían 6, por lo tanto vamos por la mitad, nos quedan 3 disrupciones también con C. La tercera, muy breve, es la complejidad. ¿Por qué es una disrupción? Porque la multiplicidad de interfaces agota nuestra capacidad. Y esto tiene un nombre, se llama fatiga cognitiva. ¿Quién no le ha pasado que tenemos que usar la aplicación de Uber?
la aplicación del Lyft, la aplicación del banco, la aplicación de la aerolínea A, de la aerolínea B. Al final tenemos una fatiga cognitiva utilizando interfaces que son diferentes y eso está diagnosticado. Tenemos un límite en la cantidad de interfaces que podemos controlar y manejar. El tratamiento para eso es simplificar, minimizar esas interfaces para facilitar la relación del usuario con nuestras interfaces. Los que somos proveedores de tecnología y desarrollamos interfaces para 3.500 usuarios al día, tenemos una responsabilidad en facilitar esto. Y es una disrupción de las que somos sensibles y trabajamos en ella, luego lo veremos por qué. Disrupción 5. Voy a entretener poco acá, aunque esto daría para una ponencia completa. También concede consultas. ¿Qué consultas? Las consultas de los buscadores. Daniel lo comentaba, se ha hablado del SEO. ¿De qué manera el uso de la inteligencia artificial condiciona los resultados de búsqueda y va a condicionar nuestra experiencia en recibir tráfico de esas consultas? Como digo, no me voy a entretener, ustedes lo saben muy bien, iOverview es la última propuesta, digo última porque antes se llamaba Search Generative Experience, van cambiando, ¿verdad? Pero es la última iniciativa de Google para integrar contenido generado con inteligencia artificial en las búsquedas. El sistema pretende resolver esa consulta directamente sin enlaces, con un texto, y está orientado a retener el usuario en un concepto que es el Walled Garden o el Zero Click Search. Aquí hice un ejemplo muy sencillo que es consultar SIP Connect y ahí ven que la propia IA, de manera muy certera, me da una descripción de cómo es SIP Connect antes de darme enlaces para explicarlo. Este impacto de la inteligencia artificial depende mucho del tipo de consulta, no siempre se activa y hay varios estudios que dicen dónde se activa más o se activa menos, ¿no? Esto va variando mucho porque es un proceso en beta que Alejandro nos podría explicar mejor que yo, pero la idea es que, por ejemplo, en economía se activa poco, porque el buscador dice, cuidado, decisiones económicas, te proveo enlaces, tú decides, yo no voy a decidir por ti. Sin embargo, en otro tipo de contenidos, tipo moda, tecnología, se activa muchísimo más. El volumen del Zero Click Search, que es algo de lo que siempre intento explicar, aunque sea de manera muy puntual en las presentaciones, es algo que se mide, lo cual quiere decir de cada búsqueda qué porcentaje de resultados van a un clic y qué porcentaje no van a un clic, porque el usuario cambia el keyword, porque va a un servicio de Google o porque con los resultados ya se da por conforme. Si pregunto qué es SIP Connect y encuentro un texto, me doy por conforme, hay Zero Click Search, ¿se entiende, no? Esto está diagnosticado, está identificado como que la mitad aproximadamente de las consultas ya son de cero clic. Otros estudios ya dicen que hace años estamos en el 60%. Con lo cual, Daniel Haddad antes preguntaba, ¿de aquí 6 meses habrá SEO? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que el SEO cada vez va a representar menos, porque el porcentaje de búsquedas que generan un clic hacia nuestro contenido se está reduciendo, y eso sí es una tendencia. Por lo tanto, como digo, no quiero entretenerme en esto, pero es una de las disrupciones más importantes porque afecta a una fuente de tráfico muy importante para nuestro contenido, disrupción número 5. Y disrupción última, número 6. Si alguien me preguntara, de todo lo que vas a explicar, David, ¿cuál es el mensaje que te gustaría que calara? Es este. La sexta disrupción, y es la última. Desde enero hasta hoy, hemos calculado antes, habré escuchado unas 30 y algo ponencias sobre inteligencia artificial. A lo mejor he tenido mala suerte, no lo sé, pero nunca nadie ha explicado lo que voy a explicar ahora. Y me parece relevante que seamos conscientes de lo que supone y tomemos nuestras decisiones. Y tiene que ver con el concepto de conciencia, pero conciencia medioambiental. Fíjense estos datos. Cuando genero una búsqueda estándar de Google, se genera un coste energético, que está medido en 0,3 vatios hora, que equivale a la luz de una bombilla durante 6 minutos. Piensen en esto. Cada vez que buscan en Google estándar, encienden una bombilla durante 6 minutos. ¿Pero qué sucede? Ya hay búsquedas, como hemos visto, con inteligencia artificial, que se activa la inteligencia artificial con Overview. ¿Cuánto creen que es el gasto de este tipo de consulta? ¿0,6? ¿El doble? 10. 3 vatios hora. 10 veces más consumo. Cada vez que una consulta se resuelve con inteligencia artificial, encendemos una bombilla durante 1 hora. Piensen en esto. Y no solo piensen en esto, piensen en lo siguiente, porque sería injusto si solo viéramos el ejemplo de Google con Overview. ChatGPT, solo el entrenamiento del modelo para que hoy en día lo utilicemos
durante mucho tiempo, consumió 78.437 kilovatios hora, que equivale a un hogar medio de España en su consumo energético de 23 años. Esto es consumo que ya se ha ejecutado. Por lo tanto, utilizamos un sistema que ha tenido este coste energético. Ya veremos el económico. Pero además, si juntamos todo el coste energético de la inteligencia artificial con las criptomonedas, porque lo miden de manera conjunta, esto ha consumido 460 teravatios hora en el 2022 y se espera que eso llegue a los 1.000 teravatios hora en el 2026. Equivale a todo el consumo de un país como Japón, que no se considera que esté poco consumo energético en un año. Y por último, algo que nos puede afectar un poco más. ChatGPT. Hemos hablado de consumo energético. Vengo de España. En el norte de España hay restricciones por falta de agua, por situación de sequía. No sé si en alguno de sus países también, pero vengo de un país en el cual estamos sensibilizados por la falta de agua. Una conversación entre 20 y 30 consultas o un intercambio de 10 preguntas con ChatGPT consume medio litro de agua. Es agua que se utiliza para refrigerar el calor que se genera en los servidores. Parte de ese agua se recicla, parte de ese agua se evapora. Todos estos data centers consumen 68.219 litros por día. Equivale a 100 hogares, de tamaño medio en España. Por lo tanto, esta disrupción tenemos, sobre todo los proveedores de tecnología, una responsabilidad en cómo integramos estas soluciones en un volumen de 3.500 usuarios, como decía anteriormente. ¿Cómo se afronta esto? Utilizando el mejor recurso para cada necesidad. No todo tiene que pasar por la inteligencia artificial. Es un gran recurso, nos puede hacer muchas cosas como correcciones ortográficas y gramaticales, sugerencias de títulos, pero digo una cosa, ¿puede haber otros servicios que no sean de inteligencia artificial y que corrijan ortográfica o gramaticalmente un texto? Por supuesto, los tenemos en Word, los tenemos en muchos otros software. La idea es implementar un sistema que utilice IA cuando la IA es necesaria y utilice otros sistemas más eficientes medioambientalmente y económicamente cuando es posible. Este es el reto, este es el compromiso que estamos asumiendo para integrarlo de esta manera. Es esta disrupción, si quiero que se quede con un mensaje, sería este. Es preocupante, lo sé, pero alguien tenía que decirlo. Llevo algunos meses y como nadie lo decía, he preferido gastar unos minutos en decirlo. Hasta aquí las disrupciones. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver en estos minutos que nos quedan cómo lo solucionamos. Y la idea es muy fácil. Hemos llamado Back to Basics. Volvamos un poco a lo que hemos tratado de explicar al inicio de a qué nos dedicamos, cuál es nuestro compromiso con los periodistas y con la audiencia. Lo primero es respetar el tiempo del lector, del usuario, con productos finitos y comunicación eficiente. Ese es nuestro compromiso. Es el compromiso de las newsletters que nos han explicado antes, de los podcasts, de los contenidos que hacemos para optimizar el tiempo del usuario, para darle un contrato. Léeme y te daré algo a cambio. Te daré conocimiento, te daré entretenimiento, te daré servicio. Pero es un compromiso de intercambio. Eso tiene que estar un poco en nuestra génesis. Dejar al periodista el control del contenido, asistentes y agentes antes que copilotos. Me ha gustado mucho porque Daniel decía que su sistema era un copilot y cuando Opis le ha preguntado ha dicho, ¿es un asistente qué? Ese es un poco el reto también, ¿no? El que sean sistemas que asisten a la redacción, que ayudan, porque el periodista, lo ha dicho también Daniel, tiene que estar en el centro, es el responsable del contenido y es muy importante respetarlo. Si no, suceden cosas como las huevas de pescado que veíamos anteriormente. Es nuestro compromiso, lo veíamos antes, diseñar interfaces sencillas e intuitivas y optimizar un poco el uso que los usuarios van a tener con ese tipo de tecnología. Es importante garantizar que el uso es sencillo, es smooth, es suave, no es una curva de aprendizaje difícil. Y por último, reservar, como decíamos antes, el uso de la inteligencia artificial a aquellos casos en los que realmente es necesario. Esa es un poco nuestra propuesta de solución y ese es ni más ni menos que el principio que traemos en Shalok con un módulo que hemos llamado IA Assistant. Voy a repetir este efecto porque me costó mucho encontrarlo y es fantástico. Me gusta mucho, está muy bien. No voy a tener tiempo de explicarlo, ni es voluntad de esta exposición, pero simplemente les hago un preview muy rápido para que vean, por ejemplo, de qué manera podemos interactuar con esa interfaz. Es una noticia de ayer, Biden, lo ha tomado como ejemplo, que está diagnosticado de COVID, interfaz muy sencilla, muy liviana, muy fácil de entender. Aquí va el título, aquí va el subtítulo, tengo curva de aprendizaje y fíjense lo que sucede. Ok, Shalok, escribe un título informativo a partir del texto de esta noticia. Ok, Shalok, ahora escribe un subtítulo para esta misma noticia. Imagínense la interacción con estas plataformas cuando la voz reproduce de esta manera y le puedo dar instrucciones utilizando también sistemas de inteligencia artificial o no para llegar a estos resultados.
Aquí lo hemos hecho en desktop porque era para más visible, pero imagínense esto en la versión de celular. Qué cómodo es estar reporteando y poder dar ese tipo de instrucciones para que el usuario, de una manera sencilla, tenga el uso de inteligencia artificial y lo pueda tener dentro de su plataforma de una manera sencilla, ágil y rápida, ¿no? Como digo, no me voy a entretener. Esto que ven acá es de lo que el módulo de Creation que hemos llamado, que son todas las herramientas y asistencias que damos a la redacción, al periodista en el momento de crear el contenido. Colocar negritas, colocar metaetiquetas, sugerencias de títulos, es todo lo que damos para que en el momento de redactar reciba asistencia, reciba ayuda en función de lo que necesite y en función de lo que solicite en ese momento. Pero adicionalmente desarrollamos dos módulos más en paralelo. Uno tiene que ver con lo que llamamos Insights, que es información antes de crear el contenido, un panel con información de qué está siendo trending topic, qué entidades son relevantes, qué está haciendo la competencia, darle información al redactor antes de afrontar la creación del contenido y posteriormente el módulo de Reach. Una vez tengo el contenido, ¿qué sugerencias puedo darte para aumentar su distribución? Distribución en redes sociales recomendadas, hora de distribución, canal, hashtags, de qué manera podemos optimizar siempre como sugerencias esa distribución del contenido. Como ven, tanto Insights como Reach no solo se basan en inteligencia artificial, sino que si hacemos recomendación de cómo se vincula un contenido con otro, tenemos que hacer algo muy importante, casi tanto como la inteligencia artificial, que es combinarla con datos propios de nuestra publicación, hacer que ese modelo de inteligencia artificial esté personalizado. Hemos dicho que teníamos que hablar del maquillaje y lo hemos hecho, de las piletas y las piscinas también, obviamente de Ismael Nafría. ¿Quedaba un tema? Agassi. Muy bien, han estado atentos. Vamos a hablar de Agassi, es muy rápido. Este libro que ven es la biografía de Andrea Agassi. No sé si todos lo ubican, un tenista muy peculiar, nacido en Las Vegas. Algunos piensan que estoy loco, me miran y dicen, pero ya verán que al final vamos a algún lugar. Andrea Agassi, si se fijan, lleva pantalones denim, ¿no? de tejanos. Era un tenista muy estrafalario y fundamentaba todo su deporte, toda su capacidad en el tenis en lo que es el resto, devolver la pelota cuando el otro oponente saca la pelota. En la biografía explica por qué, no lo voy a decir, pero él fundamenta todo su tenis siendo uno de los mejores restadores del circuito. ¿Qué sucedió? En el 1988 era el número 3 del ranking y apareció un rival, Boris Becker, que estaban justo un punto por detrás en la ATP en el listado. ¿Qué era Boris Becker? Tenista alemán, teutón, grandísimo. Nunca nadie había sacado con tanta precisión y tanta potencia como Boris Becker. Andrea Agassi encontró su némesis. Él era muy buen restador, se encontró un oponente que era muy buen sacador de tenis. Se enfrentaron, un partido en el 88, dos en el 89, los tres ganó Boris Becker. Y en el 89, creo que fue en Flushing Meadows, dijo Andrea Agassi, no me va a volver a ganar. Ya está, hasta aquí. ¿Y qué hizo? Aplicó principios de entrenar modelos de inteligencia artificial y empezó a revisar todos los vídeos de Boris Becker de todos los partidos para entrenar un modelo con datos, y él aportó la inteligencia. Lo hizo durante muchas semanas, rompió cintas de VHS, los mayores sabrán lo que es las cintas VHS, de tanto rebobinar, y llegó a alguna conclusión, una muy importante, que es la siguiente. ¿Dónde tiene aquí Boris Becker la lengua? Al lado. ¿Dónde la tiene acá? Entre los dientes. Llegó a un patrón. ¿Y qué supuso este patrón? Que cuando la lengua estaba al costado el saque era abierto y que cuando la tenía entre los dientes el saque iba al centro. Aplicó este patrón y siguió enfrentándose a Boris Becker. ¿Y qué sucedió? Que ganó todos los partidos, excepto un mal día que tuvo en el 95 que perdió, pero el resto los ganó todos, aplicando este mismo principio. Esto se explica en su biografía y se explica en un libro que es Artificial, lo recomiendo, sobre inteligencia artificial. Es muy importante combinar los principios de IA con sus datos. Ustedes pueden aplicar sistemas de prompting, fantástico, les va a ayudar, pero no van a ser un tipo de ayuda significativa para lo que ustedes son. Tienen que entrenar su modelo con actividades propias, con su propia data, con su propia información. Es preciso hacerlo de alguna manera para que ese sistema de inteligencia artificial tenga un nivel de personalización que ustedes puedan aprovechar. Hay varios modelos de entrenarlo, hay uno que consume mucho, que es el modelo de entrenar modelos, de darle toda la información de todo el histórico de datos, y hay otro modelo mucho más eficiente que es el grounding. Si alguien tiene interés, gustoso hablaremos de cómo entrenar modelos de manera eficiente, económica y medioambientalmente. Por lo tanto, hacemos repaso y acabamos.
Hemos hablado de maquillarse, de las piletas, de la productividad de Ismael, que estoy muy preocupado, y del tenis de Andrea Agassi. Creo que lo hemos completado, media hora, hemos hablado de estos 4 temas, por lo tanto, 3 recomendaciones para cerrar, muy evidentes. La primera, mantengan al periodista en el centro, interfaces simples, uso de voz para relacionarse a veces con estos sistemas tan complejos y ese concepto de asistente, de acompañamiento, que el periodista sienta que es alguien que le ayuda, no que le sustituye. Esto es importante. Uso responsable y eficiente de la IA requiere también pensar en qué escenarios utilizarlo, para qué fines. Sepan también que no todos los sistemas sirven para todo, por lo tanto, ténganlo en cuenta. Y tercera y última recomendación que tengo que hacerles es que si alguna vez tienen ocasión de jugar al tenis frente a Boris Becker, no olviden mirar su lengua, porque es muy probable que puedan ganar el partido. Muchas gracias. Listo.